usted está con nosotros por primera vez, segunda vez, bienvenidos. Esta es su casa, esta es su familia y existimos por estas razones: para alcanzar al perdido, capacitar al creyente y enviar al llamado. Por eso al final de nuestros estudios, de nuestro tiempo de alabanza y adoración, tenemos nuestros estudios bíblicos para todas las edades. Y para mí como pastor es un gozo y un privilegio ver a muchos de ustedes en estas clases, igualmente capacitándose para la extensión del reino de los cielos. Continuamos con nuestra serie el día de hoy, El Gran Yo Soy. Y el día de hoy he titulado nuestra enseñanza Un Encuentro que Cambia Todo. Y nuestra escritura central nosotros la podemos encontrar en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 25 y 26, que dice: le dijo la mujer, sí que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando venga, Él nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el quien habla contigo. Le voy a dar una tarea para que vaya a su casa y pueda tener un conocimiento, un contexto más amplio de nuestra enseñanza el día de hoy. Pero en todo capítulo 4 nosotros podemos ver una dinámica, una conversación donde el Señor Jesús se encuentra en el pozo de Jacob a una samaritana en una región llamada Samaria. Para que usted pueda entender un poquito de la contextualización, vamos a tener la primera observación. Cuando usted lee esta escritura, en esta dinámica, en esta interacción, es Jesús, una mujer de Samaria. Pero ¿quién eran los samaritanos? Los samaritanos, usted puede ver en la pantalla, que eran judíos que se mezclaron con otras culturas como el resultado del exilio asirio, lo que dio lugar a una fusión de creencias religiosas. Así que existía el reino del norte y el reino del sur. Y había un gran problema también, porque en el sur, en Jerusalén, tenían el templo que había sido edificado para adorar a Dios. Pero resulta que allá en Samaria también se consideraban los judíos, pero ya los judíos de acá del sur los consideraban no tanto judíos a ellos. Así que también por ahí edificaron un templo para ellos adorar también allá en el norte, para que los del norte ya no bajen hacia el sur a adorar. Y por eso en esta dinámica, esta mujer le dice al Señor Jesús, le dice, bueno, a nosotros nos han enseñado que en este monte hay que adorar, y ustedes los judíos dicen que allá en Jerusalén hay que adorar. Entonces, ¿quién tiene la verdad? ¿Quién tiene la razón? Y el Señor Jesús, entendiendo el corazón de esta mujer y entendiendo el tiempo soberano que Dios tiene para cada uno de nosotros, al principio de la escritura dice que a Jesús le pareció necesario ir a Samaria. A raíz de esta gran división entre el sur y el norte, entonces no había muy buena comunicación entre judíos y samaritanos. Si era posible evitar un encuentro, sería mucho saludable para ambos pueblos. Pero Jesús ve la necesidad de ir a Samaria. Eso es lo que nosotros podemos entender en primera observación. Todos en algún momento, mis amados hermanos, mis amados oyentes, nos hemos sentido marginados como esta mujer o como el pueblo de Samaria, rechazados muchas veces, rechazadas como personas. Y creemos que no somos lo suficientemente buenos para ser aceptados. Podemos entender que la religión o mi religión no puede producir satisfacción en mi persona. Esto es lo que estaba viviendo esta mujer. Ella se consideraba una mujer religiosa, tradicional, y ella creía que adoraba al Dios en ese lugar. Y cuando nosotros observamos en la escritura, nos podemos identificar nosotros mismos. Déjame decirte
que la religión nunca va a traer una satisfacción a tu vida ni la tradición. Y todo mundo tiene su religión y su tradición. Y quiero llegar más a la casa. El hecho de que tú vengas todos los domingos a la iglesia de una manera tradicional para cumplir simplemente con tu conciencia, igualmente esta religión cristiana no va a producir cambios en tu vida. Lo que produce cambios en nuestra vida es tener un encuentro con Jesucristo y dejar que Jesucristo viva en nuestro corazón y Él sea obrando en nuestras vidas. Entonces, cuando van a surgir los cambios, pero la religión no va a transformar a nadie. Y esto es lo que nosotros observamos en esta escritura como primer punto. Tú y yo nos podemos identificar. Muchas veces te has sentido rechazado. Y hablo como pueblo latino. Déjame decirte, tú no tienes por qué sentirte de alguna manera discriminado por tu color, por tu lengua, por tus costumbres. Déjame decirte que la palabra del Señor nos enseña que tú y yo hemos sido creados a la imagen de Dios. Y esto es lo hermoso que el Señor ha plasmado en nosotros, si puedo llamarlo así, una identidad. Y nuestra identidad está en nuestro Creador, no de la nación en la cual nosotros venimos, o el lenguaje que nosotros hablamos. Vivimos en un país donde el social media a veces nos quiere someter y tener subyugados. Déjame decirte, si tú eres hijo de Dios, tu identidad está en Cristo Jesús. Tu identidad está en Él. Por lo tanto, tú puedes vivir con tu frente en alto sabiendo quién tú eres en Cristo Jesús. Y esta mujer nos puede dar a nosotros a saber que muchas veces nosotros nos hemos sentido igualmente en esta situación, en esta posición. Todos nosotros aquí llevamos preguntas en nuestro corazón, preguntas que no han sido contestadas, que no vemos una respuesta. Muchos de nosotros cargamos algunas vergüenzas en nuestra vida. Otros tienen sed de propósito, no saben cuál es el propósito en su vida. El sábado yo tuve la oportunidad de salir a caminar por aquí el parque. Y acostumbro salir al parque y empezar a orar por todo el pueblo latino de Forney y todos sus alrededores. Y yo oraba al Señor y yo le decía, Señor, el 2005 tú me trajiste a Forney, Texas, a plantar un ministerio hispano en First Baptist Forney en español. Y yo oraba al Señor y le decía, Señor, ¿cuál es mi propósito aquí en Forney? No permitas que yo pierda mi propósito del cual tú me has llamado a este lugar. Y recordaba cómo el Señor me trajo a mí, a mi esposa y a mi nena Ariana, que ahora tiene 25, 26 años. Y empezamos la obra hispana en First Baptist Forney. Pero a veces como pastor perdemos el sentido del propósito del cual nosotros nos ha llamado. Muchas veces nosotros venimos a Cristo y perdemos el propósito. ¿Por qué Cristo me salvó? Eres salvo, sí, pero a veces estás más enfocado en tus cosas personales que en las cosas del reino. A veces perdemos propósito. Nos casamos ilusionados con nuestra pareja, pero perdemos el propósito del verdadero razón del matrimonio. Perdemos el propósito de disfrutar a nuestros hijos, de disfrutar a nuestras generaciones. Nos pasamos el tiempo trabajando para proveer y descuidamos lo más valioso, la compañía, el tiempo con nuestros seres amados. La mujer de Samaria podía sentirse de esa manera porque había sido rechazada por su reputación. Por eso llegó un momento donde ella se sentía rechazada a tal magnitud que dice la Escritura que ella fue a sacar agua del pozo tipo mediodía, cuando usualmente la costumbre era ir temprano antes de que el sol calentara. Pero tal vez por su percepción de sí misma evitaba tener ese encuentro. Y luego después en la Escritura también dice que el Señor en su conversación le dice, llama a tu marido, y ella dice, oh, no tengo marido. Y el Señor Jesús le dice, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que tienes no es tu marido. Ella se sorprendió.
Eso representa a cada uno de nosotros, lo pecadores que somos cada uno de nosotros, pero Jesús no nos rechaza. Aún siendo pecadores, Él nos amó y nos sigue amando a tal magnitud que Él dice: me es necesario ir a visitar a la casa de los López, me es necesario ir a visitar la casa de los Sánchez, de los Juárez, me es necesario ir a la casa de los Martínez, me es necesario, porque Él mira nuestra condición y Él nos ama y Él quiere estar cerca de nosotros. ¿Cuántos dicen: ven a mi casa, Señor? Ven a mi pozo. La mujer se sentía de esa manera y no tiene excusa para sentirse de esa manera, rechazada, marginada. Pero hay un ser llamado Jesús, el gran yo soy, que la amó y demostró ese amor. Otros viven con un anhelo de esperanza que parece que nunca llega. La mujer de Samaria tenía muchas razones para esconderse, pero ese día en el pozo su historia cambió y tu historia puede cambiar el día de hoy. Jesús no solamente le habló, Jesús se reveló a ella diciéndolo: Él es el Mesías. Hoy Jesús quiere revelarse a cada uno de nosotros en nuestra persona, darnos a saber que está cercano y también a restaurarnos. Esto es lo que nosotros podemos observar en esta escritura. La mujer en el versículo 25 dice: sí que ha de venir el Mesías. Y Jesús le dice: el que habla, Él es. Me llamó mucho la atención porque tanto samaritanos y judíos esperaban y anhelaban el Mesías. Muchas personas anhelan al Mesías, pero son guiados por la religión y la tradición. Pero en el fondo desean la salvación de su alma, la salvación de sus seres amados. Jesús no es religión, Jesús es una persona que quiere relacionarse con nosotros. Ella sabía que el Mesías tenía que venir. La mujer tenía conocimiento, pero también tenía desilusión. Había oído, pero no había experimentado al Mesías. Un encuentro que lo cambió todo en la vida de la persona de esta mujer. A veces nosotros pensamos que Dios va a hacer algo, pero estamos pensando que Dios lo va a hacer mañana. Muchos esperamos un cambio el día de hoy. Lo deseamos tanto, pero a la misma vez dudamos demasiado que no es posible verlo. Primera observación es que esta mujer nos representa a cada uno de nosotros. Somos pecadores y tenemos la sed de un amor genuino. Los 5 hombres y el que tenía puede representar las cosas que este mundo ofrece, las cosas materiales, los placeres de la vida, y no nos satisfacen. Tenemos que tener un encuentro con ese amor eterno, sublime y tierno que es Cristo, el Mesías, el gran yo soy. Segunda observación. Jesús mira esta condición y la segunda observación es la revelación personal de Jesús. En el versículo 26 dice: yo soy el que habla contigo. Ella sabía que tendría que venir un Mesías y ella no se había dado cuenta que el Mesías ya estaba presente hablando con ella. Cuando hablamos de Mesías, cuando hablamos de un Salvador, hablamos de una relación muy personal, muy cercana. Cuando yo te hablo de conocer a Jesús, es tener esa comunión tan cercana, caminar juntos, disfrutar juntos todo el tiempo. Jesús, mis amados hermanos, mis amados oyentes, Jesús se revela sin condenar a esta mujer. Cuando el Señor Jesús y las Escrituras nos confrontan a nosotros como pecadores, el Señor mismo no nos condena. Él mismo le dijo a Nicodemo: yo no he venido a condenar al mundo, yo he venido a salvar al mundo. Qué hermosas palabras del Señor Jesús.
expresadas a esta mujer, Jesús se revela a ella sin condenarla. En medio de su rutina y en medio de su confusión, el Señor le muestra su amor y su compasión. El Señor Jesús no se esconde bajo símbolos teológicos o palabras teológicas complicadas. A veces nosotros lo hacemos tan complicado. El Señor Jesús habla directamente al corazón y le dice: yo conozco lo profundo de ti. Conozco lo profundo de tu persona. ¿Cuánto pueden decir: Señor, gracias porque conoces todo lo de mí, de dentro de mí? Y aún así te has acercado a mí. Gloria a Dios por ello. La aplicación, mis amados, si puedo llamarlo así, en esta segunda observación es que Jesús desea hablarnos el día de hoy, en el presente, hoy mismo quiere hablarnos. Él quiere escribir tu historia igualmente. Dios desea revelarse a tu persona. Dios quiere presentarse delante de ti. No cuando tú seas perfecto, cuando tú te consideres que ya eres apto para acercarte a Dios. Nunca lo vas a lograr. No importa cuál sea tu condición, el Señor te ama. No importa cuál sea tu dolor, el Señor desea consolarte. No importa qué tan confundido tú te encuentres como persona, el Señor desea darte dirección. Tercera observación. Cuando tiene un encuentro con el Señor Jesucristo, las cosas cambian. Hay una transformación en la persona. Y esta transformación inicia solamente con una palabra. Cuando ella dice: yo sé que vendrá el Mesías y Él nos enseñará todas las cosas. Esta palabra cambió todo el rumbo de la conversación. Ella tenía el conocimiento de su condición, pero también sabía que había una persona que vendría a redimirla y a restaurarla. Cuando tú te sientas en esos momentos peores que has fallado delante del Señor, has pecado delante del Señor, yo te animo para que tú dobles tus rodillas, humilles tu corazón y pidas perdón a Dios. Y ten la seguridad, la garantía que Él te va a perdonar y te va a recibir. Cuando hay esta conversación y el Señor revela en sí el corazón de ella, la mujer deja su cántaro y corre a testificar y a dar testimonio de su experiencia. En otras palabras, una revelación auténtica transforma la identidad y el propósito de la persona. Mi oración es, mi deseo es que cada persona que venga a este lugar, que cada persona que venga y conozca del amor de Cristo, sea una persona que sea transformada en su identidad y en su propósito. Es mi deseo que cada uno de ustedes que me están oyendo ahorita y que cada uno de aquellos que van a estar viendo y escuchando esta predicación en alguna plataforma, que ellos puedan entender que en Cristo Jesús hay una identidad nueva y hay un propósito nuevo. La mujer dejó el cántaro, se le olvidó que iba por agua. La sed que ella pensaba que iba a ser saciada por la agua natural de ese pozo, fue saciada al tener la conversación y estar en comunión con aquel ser que la amó desde la creación del mundo y que había venido para traerle salvación y redención. Ahora entendió su identidad y fue y proclamó y dijo: he encontrado un hombre que me parece, creo que es profeta. Cuando reconocemos a Jesús, mis amados oyentes, mis amados hermanos, como nuestra esperanza viva, nuestra vida se llena de un propósito eterno y renovado. Qué hermosa bendición es poder vivir tu vida cristiana contento, alegre, sabiendo cuál es el propósito de tu vida. Cuando tú y yo reconocemos a Jesús, Él te puede dar una esperanza viva. ¿Cuál es tu esperanza?
como pueblo latino, ¿cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es nuestra esperanza? Que nuestra esperanza sea Cristo Jesús. Entonces, el versículo 40, cuando él habla de el Mesías, en el capítulo 4, versículo 40, dice: entonces vinieron los samaritanos a él, a Jesús, y le rogaron a Jesús que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y le decían a la mujer: ya no creemos solamente por tus dichos, no creemos en el Mesías porque tú nos los has contado, sino también creemos porque nosotros mismos hemos oído y sabemos, escuchen la exclamación, que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo, el Mesías. Un cambio, un encuentro que cambió no solamente la vida de esta mujer, sino que cambió igualmente muchas vidas en la ciudad de Samaria. Muchas veces nos enfocamos en qué tan mala reputación tuvo Samaria, pero no nos damos cuenta el resultado que tiene una mujer o un hombre, un joven, una señorita, un anciano, cuando viene y tiene un encuentro con Jesucristo. El propósito cambia, la misión es transformada y ahora esta mujer empieza a hablar de Jesús. Y al hablar de Jesús, muchos vienen y conocen al Mesías, al Cristo. En otras palabras, al Salvador. En el primer capítulo de Juan, versículo 41, Andrés dice que cuando halló primero a su hermano Simón, le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y los de Samaria dijeron: ahora nosotros entendemos que Él es el Mesías, Él es el Cristo. Aplicación y conclusión. Aparentemente los samaritanos se consideraban impuros y pecadores, pero Jesús se acerca a ellos. Jesús está cercano al pecador. Jesús está cercano a aquel que tiene un corazón quebrantado. Las intenciones o los deseos de Jesús de pasar a Samaria era porque Él quería tener un encuentro personal con esta mujer. Todos los deseos que Dios tiene es tener un encuentro con el hombre, con el pecador. Él desea tener ese acercamiento. Y esto es lo hermoso, que aún nuestra condición de condenación eterna a causa del pecado, Dios sabe que es imposible que nosotros seamos rescatados de ello. Por eso Él, en la persona de Cristo Jesús, vino y se acercó a nosotros. Se hizo hombre como cada uno de nosotros. Y fue tan hombre porque la Escritura dice que Él llegó a ese pozo porque tenía sed. Pero después dice: mi verdadera comida es que yo realice la obra por la cual he venido. Jesús se acerca a ellos, tiene un encuentro personal. ¿Y cuál es la razón de ello? La verdadera necesidad de esta mujer era su salvación del alma. Tú y yo venimos a Cristo o escuchamos el Evangelio de Jesucristo porque hay una necesidad primordial en tu vida, y es la salvación de tu alma. Jesús no espera, mis amados hermanos, mis amados oyentes, que tú entiendas todo de Él para revelarse a tu persona. Él se acerca y te dice el día de hoy: yo soy el que habla contigo. Yo quiero conversar contigo. Él habla contigo. Hoy el Señor quiere hablar a tu corazón. Él sigue siendo el Mesías que transforma historias de las personas, que sana corazones y que llena el vacío más profundo de todo ser humano. Tu esperanza no es una idea vaga.
Tu esperanza y tu gozo tiene un nombre el día de hoy. Y ese nombre es Jesús, el gran yo soy. Hay esperanza para ti. Hay una razón de gozo y alegría, y esa razón es Cristo Jesús. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó ahí por 2 días. ¿Estás cansado de esperar algún cambio en tu vida, en tu matrimonio? Invita a Jesús a tu casa, a tu matrimonio, a tu hogar, a tu empresa, a tu compañía. ¿Has sentido que tus preguntas no tienen respuesta? Una vez que Jesús venga a tu casa, pregúntale a Él. Hoy Jesús te dice: yo soy el que habla contigo. En otras palabras, yo soy el que puedo satisfacer totalmente tu vida, tu corazón. La pregunta retórica para cada uno de nosotros es: ¿deseas tú tener ese encuentro con Él? ¿Deseas hablar con Él? El día de hoy quiero invitarte que creas en Jesús, que confíes en Él y que le permitas que Él produzca la esperanza real y transformadora en tu vida.